Somos el grupo de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Lo que nos toca hacer es hacer una pequeña grabación de este encuentro, pero esa grabación no tiene nada que ver de pronto con que se vaya a publicar en redes sociales ni nada, sino que es una grabación para mandársela a nuestro profesor y que sepa que hicimos la tarea con usted, que lo entrevistamos. No tiene fines de mandarlo en redes, nada de esas cosas, porque la confidencialidad es muy importante y respetamos mucho eso. Tenemos el espacio de grabación y en el espacio de grabación, con el permiso del doctor, arrancamos ya con la presentación de nuestro invitado y iniciamos de manera organizada las preguntas que tenemos previamente organizadas. En esta noche nos acompaña un invitado muy especial a quien le agradecemos mucho su presencia, que es el doctor Santiago Pasos Gaviria, magíster en Psicología Jurídica y Forense. Bueno, yo soy Santiago Pasos Gaviria, yo soy psicólogo de la Universidad CES y soy psicólogo forense también del CES. De experiencia tengo alrededor de 4 años. ¿Usted trabaja con alguna institución o trabaja de cuenta suya? Quisiéramos conocer un poquitico acerca de esto. Bueno, actualmente trabajo para una clínica de Estados Unidos, se llama IVH Forensic, donde ocupo el cargo de evaluador clínico forense y realizo peritajes, reportes de evaluación emocional a población migrante que solicitan diferentes procesos de asilo si quieren regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Entonces yo realizo la evaluación emocional de estas personas, la evaluación psicológica, el peritaje pues como tal para mirar, no sé, muchas personas huyen por violencia, por diferentes factores, entonces evalúo el trauma, todo eso para mirar cómo se puede ver esto del asilo, o la solicitud migratoria. Wow, de parte mía, yo quedé muy sorprendido. Primera vez que escucho algo, la verdad ni tenía conocimiento de que este enfoque fuese tan amplio, tan amplio, tan amplio. Wow, la verdad doctor, lo felicito por todo eso. De manera personal lo felicito por algo tan maravilloso como eso. ¿Cuánto tiempo lleva en este cargo ejerciendo eso que nos está comentando, doctor? 2 años. 2 años. Bueno, entonces de esta manera, compañeros y doctor, podemos entonces continuar con la entrevista, ya que tenemos la presentación de nuestro invitado. Entonces invito a la compañera Valentina que continúe. Santiago, ¿cómo estás? Complemento ahí como que trabajo para esta empresa, sin embargo, pues, digamos, ese es como mi trabajo de tiempo completo, por así decirlo, el trabajo de oficina que tenemos todos, por así decirlo. Sin embargo, con estos peritajes también realizo de manera independiente, uno que otro por ahí al mes, trabajo pues como con abogados, me estoy ahí moviendo, pues empezando a mover más en el medio, arrancando, siendo mi nombre y eso. Y he tenido pues también casos así, pues ya como particular que abogados contratan mis servicios. Wow, excelente, excelente todo eso, doctor. Listo, ahora sí iniciamos pues como con las preguntitas. Santiago, ¿cómo comenzó su carrera en este campo y puedes contarnos sobre tu formación para ejercer en psicología jurídica? Ok, para ejercer, bueno, como inicié, digamos que en mi familia y eso había un contexto pues como de, digamos, de derecho y de leyes y eso, entonces era como algo como que lo que yo ya reconocía. Luego entré a estudiar psicología y por allá como en el 10º semestre, en el 9º semestre, vi psicología jurídica, y pues sí me llamó mucho la atención, me gustó mucho, vi las áreas, vi como el campo de acción, vi que no es un área muy saturada, por así decirlo, de psicólogos en este campo, como ustedes lo pueden ver. Sin embargo, también es que falta, digamos, en cierta forma como que los abogados o como el aparato judicial también reconozca cómo puede ser esto importante, digamos, en los procesos legales. Y bueno, ya luego realicé la maestría, lo que me habilita, era como la pregunta, lo que me deja pues como para poder ser como este auxiliar de la justicia o hacer estos peritajes, es ser profesional en psicología, y luego pues tengo la maestría, porque un perito es alguien profesional en algo. Hay peritos de, no sé, de los ingenieros que dicen así, entonces si esta estructura, entonces llegan y le cotizan y dicen, entonces eso vale 30 millones y así, bueno, pero digamos ya el área emocional, entonces ¿quién? Entonces así. Sí, sí. Listo, Santiago, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? La experiencia más significativa, pues como una experiencia así, un caso pues, o como... Sí, puede ser. Puede ser, sí. He tenido varios casos, por ejemplo, una pareja de adultos
casi mayores, no tan mayores, que vivían en un apartamento en el centro de Medellín, y la señora era profesora de piano, pues como de toda la vida, así, como de bellas artes, no sé, bueno, y estaba casada con un canadiense, entonces él, pues desde hace mucho, y bueno, entonces en el 2007 compraron el apartamento para hacer su proyecto de vida, entonces el canadiense se vino ya del todo, se casaron, listo ya. Resulta que entonces es el último piso, pues como esos apartamentos así grandes, pues de por allá del centro, así y eso, y resulta que hay una gotera, y entonces empezó una gotera y una gotera, y esa gotera ya como que afectó a una habitación, pues así como completa, y eso empezó desde el 2012, ya estamos en 2026, yo cogí el caso en el 2025, entonces demandan pues que a la unidad, que a la administración, entonces que sí, que no, y van en eso y en eso y en eso y no sale nada, no, pues, no responde la unidad, no responde la administración, entonces cuando hubo la pandemia, eso le hicieron como un muestreo así, eso tenía como un hongo, y entonces como que tenían que ya clausurar esa habitación del todo, porque o sea, se iban a enfermar con eso. Entonces ya el canadiense no tenía a su familia en Canadá y la quería invitar a que se vinieran a quedar, a que visitara a un hermano, un tío, el sobrino, el que sea, a la casa del papá, y ya no podía porque esa habitación estaba clausurada. Claro. Entonces yo cojo el caso y evalúo, le aplico las pruebas, hago todo la entrevista, aplico las baterías, las pruebas, y entonces en los rasgos de personalidad de este señor aparecía psicoticismo, aparecía perfeccionismo, era narcísico. Wow. Entonces su estructura psíquica, él, por ejemplo, la esposa me contaba que es así como, pues estos así gringos, como dice uno, que ellos son full de carpintería, que entonces que quieren crear entonces que si la ventana así, entonces le ponen la rejita, y que si el nochero esto, entonces su estructura psíquica es realmente así de arreglar, pues de solucionar. Entonces que la señora pues esta de piano contaba que por ejemplo se dañaba así a veces una puerta o algo así, o una chapa, y que él de una le encantaba de una sacar el taladro y ponerse, pues o sea, era su hobby, o sea, le encanta arreglar, solucionar. Y llega esta humedad y él no podía hacer nada. Entonces, pues digamos en la audiencia yo le decía al juez, pues usted es pues miremoslo como si fuéramos Lawrence, o sea, usted es una persona extranjera en un lugar extranjero, compra un apartamento para vivir con su esposa, usted, su estructura psíquica le pide que siempre usted soluciona, usted arregla, y hay un problema en su casa donde usted vive y usted no lo puede arreglar. Cómo es el malestar que eso le genera a esa persona en su diario vivir, que no es un nochero que no puede arreglar una chapa, es una humedad que tiene en la casa y él no la puede arreglar. Entonces este es el último recurso que él tiene de demostrar el daño que eso le está ocasionando. Entonces, bueno, se hizo la audiencia y todo eso, entonces también hubo peritos así de arquitectos y de todo, pero por la parte psicológica o por el daño emocional fue como por lo que más plata le dieron, por así decirlo, pues como por el daño, fue como la compensación más emocional, o sea, claro. Les dieron pues como para lo de arreglar eso y pues a solucionar y no sé qué, pero el daño a eso, el daño emocional, que no es transitorio, que se quita en el momento en el que se elimine ese estímulo que lo ocasiona. Entonces ahí, bueno, fue como la parte que más... Súper interesante, porque uno no piensa nunca que un caso así tan particular termine beneficiándolo por la parte, pues, obviamente de salud mental. Está muy interesante ese caso. Vale, puedes continuar ahí. Listo. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que te desempeñas? Está el de psicología forense, que es en el que yo me enfoco, que es la evaluación del estado mental para apoyar un proceso legal. Vamos con esta otra preguntita. ¿Puedes compartirnos un caso donde tu intervención haya tenido un impacto importante en un contexto jurídico? Un caso en el que haya tenido impacto en un contexto, digamos, jurídico, está el caso, por ejemplo, de una chica que el día de su cumpleaños, con su mejor amiga en Medellín, decidió irse para un spa, pues como que la mejor amiga no se la invitó a un spa, y se fueron las dos por allá, de masajes y jacuzzi y eso, las dos amigas pues así en plan. Entonces había un columpio, como parte de, no sé si a la decoración del mobiliario, y ellas se montaron ahí a tomarse fotos, y resulta que entonces pues las dos se cayeron, el columpio se soltó, y pues a la que yo evalué, la persona que yo evalué,
se dio un golpe en el hombro, o sea, como que cayó en el hombro y la amiga le cayó encima, o sea, todo el peso lo recibió fue en ese hombro, entonces le dolía mucho y como que las personas encargadas pues del lugar, las masajistas, no sé, como que no tenían una ruta de atención, no sabían nada, entonces ya solo decían como que si estaba bien, si no está bien, entonces ya como que ella ya se sentía muy mal y preguntó como que pues ustedes tienen póliza o pues o no tienen póliza o qué. Y entonces pues a la final no tenía póliza, ya se tuvo que ir para la clínica, tuvo como una luxación y no sé qué, hizo fisioterapia y todo eso. Resulta que a raíz de eso pues ella es una mamá soltera, joven, relativamente pues sí, tiene 29, 30 años, tiene una hija de brazos y ella es la cuidadora primaria de él. A raíz de este accidente que ha tenido, no ha podido cumplir como a cabalidad su rol de madre, no la puede cargar, no la puede vestir, no le puede cargar un morral. Aparte es una, pues como empresaria, surte como estos spa de uñas y estas cosas así. Ella como que surte así de mercancía y ella llenaba el carro de ella de la mercancía ella sola pues descargaba la mercancía cuando llegaba a los negocios y eso, cosa que ya no podía hacer debido a este problema pues del hombro. Entonces ella tiene un diagnóstico previo de fibromialgia, que son estos dolores intensos en el cuerpo que mucha gente también asocia como este malestar emocional cuando el cuerpo pues lo habla. Y la actividad física, el deporte le ayudaba mucho a controlar esos dolores. A raíz de este accidente no pudo pues realizar más deporte, por lo tanto se aumentó la fibromialgia, se disminuyó su rol de madre, se disminuyó su capacidad laboral y entonces pues se imaginarán ustedes, estando pues en el caso de ella, esto tuvo un grave impacto pues en su vida normal, en su vida cotidiana, en sus ingresos, en su bienestar. Entonces yo realicé la evaluación emocional, el peritaje para conocer el estado mental de ella y pues digamos las secuelas derivadas de este evento adverso. Y digamos que lo que ayudó en la decisión jurídica fue a demostrar que realmente había un daño, un nexo causal, una relación entre lo que ella, como ella se siente en este momento y cómo está relacionado con ese evento del que ella fue víctima, pues no víctima digamos, pero del que ese evento pues que le ocurrió y que este lugar no tenía como aseguradora ni como una ruta de atención. Wow. Okay. Perfecto. Bueno, Santiago, entonces vamos a hablar un poquito ya entre la relación que hay entre la psicología jurídica y las acciones psicosociales. Y me gustaría que nos contaras desde tu experiencia cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que has trabajado. Ok, las acciones psicosociales, digamos, están orientadas a mejorar un grupo o una población determinada. Digamos que yo personalmente, pues yo, digamos como que no he trabajado así con comunidades o con grupos. Bueno, digamos que mentiras que sí, digamos que, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Pedregal, en la cárcel de Medellín de Pedregal. Hice una capacitación con las personas privadas de la libertad, con un grupo pues de personas privadas de la libertad. Hicimos un taller del trabajo de emociones y bueno, pues siento que esto puede generar un impacto pues en esta relación. Digamos, por ejemplo, viendo desde el ámbito de la psicología jurídica en Pedregal, ellos tienen un psicólogo, solamente un psicólogo, una persona pues, un psicólogo, un profesional de salud mental para todo el patio, para todo el centro penitenciario, y el psicólogo también es un dragoneante, o sea, también es uno de los de seguridad, sí. Entonces, no sé en qué momento hace psicología, en qué momento hace pues de portero, bueno, no sé. Entonces, bueno, digamos que estos ámbitos también así psicosociales también, digamos, cuando son víctimas, digamos, con la población migrante que yo trabajo, el impacto que eso tiene en la comunidad, la estabilidad que se les puede brindar al demostrar que, digamos, si son regresados a su lugar de origen o pueden ser víctimas de alguna represalia, entonces eso tiene un impacto también, digamos, positivo psicosocialmente en sus comunidades. Total. Mujeres matadas, todo esto. Listo. Santiago, ¿y cómo maneja la intervención psicosocial en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales? Pues primero es muy importante uno saber desde qué rol está parado, o sea, digamos que estas actividades y todo eso tiene que estar orientado a brindarle como las herramientas para que el juez
pueda tomar su decisión. Entonces ahí juega también el secreto profesional, también juega lo que hablábamos de la ley 1090 del 2006, que es la que rige la psicología en Colombia como una profesión regularizada, no es un oficio, es una profesión regularizada. Entonces, mirar bien específicamente las necesidades de la persona que llega a uno y ser consciente del impacto que eso puede generar, pues como el informe o el peritaje que uno puede hacer, el impacto que eso le puede generar a la persona o a la población pues en general que está como en ese proceso en cuestión. Muy bien. Listo, Vero, muchas gracias. Santiago, bueno, entonces para esta partecita queremos conocer un poquito sobre como los diversos desafíos que tú has enfrentado en esta práctica profesional, ¿cierto? Entonces aquí la primera pregunta sería, como ¿cuáles son esos principales retos que has enfrentado como a la hora de trabajar en esta intersección entre psicología y derecho? O sea, ¿cómo los has abordado de pronto? Digamos que los retos en eso, el más reto, yo digo que como principal es la ética profesional, porque digamos, todos estamos trabajando, todos tenemos nuestras necesidades, todos queremos plata, pero hasta ahí entra a jugar la ética profesional. Si hay, no sé, si llega una persona evaluada que te pide que, no sé, que hagas un informe o que le des algo que pueda demostrar que, no sé, asesinó a su pareja, pero era porque tenía esquizofrenia o que fue porque fue durante un brote psicótico, digamos que una evaluación desde mi experticia puede definir entre 40 años de cárcel o 5 años en un centro mental. Entonces, ahí juega la ética profesional de, bueno, y si te ofrecen 40, 50 millones para que hagas el peritaje, y mejor no vayas a la cárcel, sino que vayas al centro mental. Complicado. También es saber la ética profesional, uno tiene que ser muy consciente que uno, hacia uno lo contacte una parte, pues digamos, en los procesos siempre está una parte, el demandante y el demandado, a uno lo puede contratar el demandante o el demandado. Ser muy consciente que uno es auxiliar, que uno es perito del proceso como tal, no de esta parte ni de esta parte. He tenido casos en que abogados se me han acercado con que, pero y el peritaje pues sí me sale bueno, y yo como que no, pues como que me sale bueno, sí, digamos, o sea, te va a salir bueno porque yo voy a cumplir el método científico, voy a usar pruebas originales, voy a hacer pues el proceso, pues, una buena praxis, pero el resultado, o sea, yo no te puedo decir que te va a salir bueno, favorable para ti, en realidad. Lo que necesitas, yo voy a hacer un peritaje y te voy a hablar de lo que yo encontré, porque luego yo después me pongo a maquillar o algo así, y llega a la audiencia al juez y me pregunta, y entonces ya ahí quedo, el otro pues de la otra parte se da cuenta, pues no, o sea, en eso hay que tener el principal desafío, en eso es como la ética profesional, ser muy consciente de que uno es auxiliar del proceso como tal, no de esta parte, así sea esta parte la que me esté pagando. Exactamente. Ahí mencionaste ese tema muy importante, el tema de la ética profesional, porque justamente en esta segunda pregunta pues nos indican de cómo influye pues como ese sistema judicial en las decisiones que tú sueles tomar como profesional psicosocial, o sea, como qué tensiones de pronto te has encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales. Digamos que yo como tal, yo no tomo ninguna decisión, yo lo que hago es sí, como invocar pues la ley a través de la psicología, y yo no doy ni recomendaciones, ni sugerencias en mis peritajes, en mis informes, no hay ni recomendaciones ni sugerencias. Yo hago un informe técnico en el que doy cuenta a través del método científico, doy respuesta a un petitorio. Un petitorio son 2 o 3 preguntas que el abogado puntualmente quiere que yo responda. El daño, los síntomas, no sé, mi evaluada se siente muy abrumada, muy triste, y eso es debido a que esto le pasó, sí o no. Eso es lo que yo tengo que responder. Otra pregunta puede ser si este impacto emocional puede ser transitorio, pasajero, o va a ser permanente, y qué hay que hacer para que no sea permanente. Entonces, bueno, ahí como queda uno de esas soluciones desde el área como jurídica, psicolegal también. Ok, listo, Santiago, muchas gracias. Ya continúa el compañero John Jairo con otra pregunta. Gracias, compañero. Doctor Santiago, hablando de la ética y la toma de decisiones, hay una preguntita y es, en situaciones legales complejas, donde haya que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, la pregunta es, ¿cómo mantiene esa ética profesional? No, como les decía, la ética profesional es ser consciente de que uno es auxiliar como del proceso como tal y no de la parte que me está pagando. Ser muy transparente, pues como la buena praxis, pues yo no quiero ni ser sancionado por el colegio psicólogo, ni que me quiten mi tarjeta profesional y me dejen ejercer 5 años y ya, entonces para que estudie psicología y pues ya no puedo ejercerla o así. Hasta penas privativas de la libertad puedo tener por eso. Por ejemplo, en el posgrado escuchaba casos de, tuve profesoras y unos profesores muy buenos que eran de Bogotá, y ellos trabajan así pues de peritos en esos juzgados de Palo Quemado, así casos pesados pues de Colmenares, de Uribe Noguera, así. Y una profesora nos contaba que tuvo un colega, otro pues psicólogo forense, que el man hacía los peritajes, pero así pues por ahí así, bueno, y peritajes de 50, de 60, de 150 millones de pesos pues que le pagaban en honorarios, pero bueno, pues no tenía como una buena praxis y eso, y pues ahí está privado de la libertad debido a esto. Entonces es ser muy consciente de eso, la ética en eso es saber muy bien cómo hacerlo, y eso es una habilidad también clínica, habilidad técnica, que por ejemplo, si yo aplico una prueba y algo me sale como problema en funciones ejecutivas o así, yo solo puedo nombrar, pero bueno, puedo nombrarlo no tan de una forma como que problemas en las funciones ejecutivas, o puedo decir, se le puede dificultar organizar o estructurar sus, no sé, de otra forma lo puedo nombrar, y bueno, no interfiere ni en mi ética ni nada, igual estoy nombrando lo mismo. Entonces son como habilidades así que con las cuales se puede manejar un poco. O sea, yo creo hay una línea muy delgada ahí, ¿cierto? Porque correcto. Es que yo siento que en esos casos confundirían, o sea, tú eres un auxiliar y un ayudante al proceso como tal para determinar qué va a pasar con esa persona, más no está haciendo la parte que defiende
a esa persona acusada y que pues obviamente tiene que buscar las herramientas para demostrar su inocencia. O sea, lo tuyo es como una ayuda complementaria al proceso, más no algo que define, aunque también sí, o sea, lo que tú digas puede ayudar a definir entre lo que dices tú, o que se quede en un centro penitenciario o que vaya a estar, digamos, como dices tú, pues en otra parte como un centro. La responsabilidad penal, que entonces el papá tenga que indemnizar a la mamá soltera por entonces cuántos días lleva sin trabajar, el impacto emocional, eso también los jueces tienen una escala en la que ponderan eso y al final todo es plata. Es complejo. La segunda pregunta, yo creo que porque todo esto no deja de ser complejo, y yo creo que esa complejidad, esa segunda pregunta encaja muy bien. Por ejemplo, usted se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo, y si se ha enfrentado a esos dilemas éticos, ¿cómo los ha sabido resolver? Sí, me he enfrentado con eso cuando les comentaba pues abogados que me han dicho como que ay, pero el informe sí me sale bueno, y cosas delicadas de custodia, de quién se va a quedar con el papá, que se va a quedar con el menor de edad. Entonces, pues digamos ahí eso es de uno pues sí parar al abogado y pues como centrarlo en que uno es auxiliar así del proceso, que yo hago el peritaje, hago el informe, y ya pues él decide si lo usa, si no lo usa, si no le sirve, pues bueno, pues ya uno por eso realiza como un contrato, un acuerdo, se cobran unos honorarios antes, unos honorarios cuando lo entrega el informe y eso, bueno, ya eso pues es como otra parte pues, pero entonces ya, o sea, si no le sale como les favorable, pues que sea buen abogado y le diga que mejor no lo utilicen y ya. Es verdad. Muchas gracias, doctora, le doy el paso a la compañera Natalia. Buenas noches, cordial saludo, Santiago. Quisiera preguntarte acerca del impacto en las comunidades. En su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Digamos, por ejemplo, con la población migrante que trabajo, digamos, se genera un impacto. Hay personas que verdaderamente uno se da cuenta que necesitan esa protección migratoria, mujeres que han sido maltratadas y están huyendo de la violencia, hombres así jóvenes que huyen del reclutamiento forzado en Centroamérica, que las maras, que o en México, todos estos carteles. El impacto positivo también cuando se generan, digamos, redes comunitarias para estas personas a través, digamos, de la psicología jurídica en el campo de atención a víctimas, puede también apoyar políticas públicas, que las políticas públicas son como estas leyes estas políticas sí, que se plantean, que personas pues así plantean y tienen como finalidad a aplicar un impacto, generar una transformación en un entorno. Se pueden crear políticas públicas, uno como psicólogo jurídico en el ámbito psicosocial puede trabajar, digamos, en políticas públicas para personas privadas de la libertad, para, no sé, comunidades indígenas, comunidad diversa, sí, pues población que haya sido víctima de algún tipo de violencia. A través de la psicología jurídica se puede pues lograr resarcir, lograr tener una reparación de eso, lograr implementar programas de promoción y prevención, sí. Súper bien. Santiago, tengo otra preguntita, aunque siento que ya la respondiste, porque mira, es como si podría darnos ejemplos de programas e intervenciones que hayas liderado o en las que hayas participado y que hayan tenido un enfoque social comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos. Está como muy ligado a lo que nos estabas contando. Ok, por ejemplo, en Pedregal trabajamos el manejo de las emociones, entonces teníamos con ese grupo, yo imprimí como varios rostros así con diferentes emociones y llevé pinturas como de diferentes colores. Entonces yo mostraba así la imagen y entonces les entregué a ellos como unos papelitos así, y tenían pues cada uno como esas pinturitas así de colores. Bueno, entonces yo mostraba la imagen y entonces estaba la imagen y también había como una cartelera, no sé, como el amarillo es felicidad, el verde es tristeza, pues como con las emociones primarias, pues las 6, 7 emociones primarias. Y cada persona, apenas yo mostraba una imagen, ellos como que ponían en la hojita así, pues con el dedo así con color, como que esta persona está feliz, esta persona está triste, así. Entonces cuando luego todos ya ponían como que bueno, mostremos qué colores ponían y había diferentes a veces colores, pues no todos tenían como el mismo color. Entonces miramos como el manejo, como digamos, de las emociones, que muchas veces uno puede pensar como que ay, esta persona, no sé, está mal geniada o algo así, resulta que así es su expresión facial, o que, pues, bueno, fue un impacto positivo porque digamos que en estos lugares se puede prestar mucho para eso, pues no sé, me miro feo o no sé qué. Entonces como en un ejercicio así muy básico, muy simple, pues como mostrar que la misma cara para ti, para mí puede ser asco, para otro puede ser felicidad, para otro puede ser rabia, para otro puede ser tristeza. Bueno, eso tuvo un impacto, espero que haya tenido un impacto en ellos, algo catártico como esto. También en otro centro penitenciario, en la cárcel de La Ceja, también estuve haciendo ellos, como que las personas privadas de la libertad cuando entran, ellos pues a lo largo de toda esta prisionalización, de todo este proceso, van pasando como por diferentes fases y así, hasta que ya está como la última fase, que es ya los que uno ve, por ejemplo, siempre Pedregal, que es como casi a las afueras, ahí como en la jardinería y así, pero entonces primero para poder estar ahí tienen que empezar, no sé, en la cocina, bueno. Entonces, para ir pasando esas fases y eso, entonces yo apoyé un proceso de, pues había como muchas personas que ya querían avanzar como a la siguiente fase para poder tener, no sé, otros beneficios o, bueno, eso es pues un mundo aparte de estos centros penitenciarios, pero apoyé porque no tenía ni psicólogo ni personal ni nada, entonces fui como con unos compañeros, con Andrea Cartagena, la pueden buscar, Andrea Cartagena Apreciado, es la mamá de los pollitos en psicología jurídica acá en Medellín. Yo sí lo voy a anotar, Andrea Cartagena, voy a anotar. Sí. Pero ya sé si les interesa el tema, bueno, soy yo, Santiago Pasos Gaviria, y luego está mentiras, Andrea. Hay un momento que claro que sí. Así los vamos a buscar porque por aquí hay una futura colega en psicología jurídica. Seguro que sí. Andrea Cartagena Apreciado, ella es pues la mamá de los pollitos en esos peritajes acá en Medellín, y con ella pues ella fue es profesora del CES y también es de la coordinadora de la maestría.
y eso, y bueno, con ella fuimos, pues apoyé con ella, con otros estudiantes, pero yo no era estudiante, ya pues me invitó a mí, y fuimos con otro psicólogo forense, pues de voluntarios a apoyar como ese proceso, pues porque había muchas personas y pues para ellos eso es algo, o sea, no puede ser como, bueno, una simple prueba, eso es prueba o algo así, pero para ellos es el cambio de dormir aquí a dormir allá, de trabajar en eso, o sea, es un cambio muy significativo y no daban abasto en esa cárcel y yo, bueno, vamos para allá. Entonces, eso fue como un impacto. Santiago, te agradezco. Bueno, entonces, para ir de pronto finalizando ya, digamos, con todos estos ítems que abordamos, ya quisiéramos por este lado como que nos indiques de pronto algunos consejos para futuros profesionales, ¿cierto? Como de pronto qué habilidades consideras que son fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica. Las habilidades principales es la escucha activa, el momento presente, saber estar para la persona como en el momento presente, saber, hay algo del humanismo que se llama fenomenología, que es acercarse al fenómeno, es un postulado teórico que habla el fenómeno es como lo que aparece, lo que sucede, la narración, entonces acercarse a él tal cual como aparece, sin prejuicios, sin pensamientos, sin nada, sin que, pues entonces me llega una mujer migrante y tiene 6 hijos, 7 hijos de diferentes papás y eso, entonces yo, no, pues entonces voy a pensar que entonces esto, ¿qué es esto? Si llega un homosexual, entonces ¿qué es esto y esto y esto? O si, entonces voy a evaluar a la mamá soltera y porque tiene cirugías y que porque esto y esto, entonces por eso es mamá soltera, o sea, digamos que una habilidad muy importante en esto es saber acercarse al fenómeno, a la persona, el fenómeno, lo que aparece, lo que resulta, sin conocerlo, con la intriga, con la necesidad de conocerlo, sin conocerlo. Otra habilidad es el manejo de pruebas psicométricas, es fundamental. Un informe pericial se realiza con una entrevista, con unas pruebas, con la teoría científica, eso se triangula, la entrevista, las pruebas, la teoría científica y bueno, ya con eso se realiza el informe. Entonces el manejo de pruebas psicotécnicas, psicométricas, pruebas de personalidad, de ansiedad, no sé, el SL90, el de depresión de Beck, el de ansiedad de Ellis, bueno, todas estas pruebas, el manejo de baterías es fundamental. Y bueno, esto es un trabajo investigativo, una investigación, literal es una investigación, es como también esa curiosidad y esas ganas de entender tal cual el fenómeno como aparece. Aprovechando, doctor, esa línea, y como para ir cerrando ya esa entrevista con esa última pregunta, ¿qué consejo? Un consejo que usted nos dé a los estudiantes que estén motivados como en trabajar en este campo, ya sea como empleados o como independientes, pero interesados como en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades. ¿Qué consejito nos podría dar como para ir cerrando esta entrevista? Que hay mucho por hacer, que hay mucho trabajo en esta área, que la humanidad necesita mucha ayuda, todos necesitamos ser escuchados. Esto es una labor que es social en cierta forma, es social en muchas formas. Estamos trabajando con la experiencia humana, con la psique humana. Hay casos en los que pues acá les cuento, eso no es que me digan felicitaciones ni nada. Yo he tenido como 2 casos en los que yo me he dado cuenta que la persona no tiene los recursos suficientes para pagarlos. El abogado me contacta, un abogado con el que trabajo y así, y empiezo a hablar con la persona y yo me doy cuenta en la entrevista, en su historia de vida, personas que son casi pues como analfabetas del campo, que yo sé que no tienen para pagar los honorarios que yo sé. Sin embargo, al escuchar sus casos, sus historias, yo sé que necesitan la ayuda, yo sé que lo que yo pueda mucho o poco hacer por ellos, yo sé que eso les va a servir en este proceso. Entonces, bueno, como dice por ahí el dicho, o bueno, por ahí la gente dice que uno cobra dependiendo del marrano y eso. Ese es el dicho. Uno tiene sus tarifas y todo eso. Entonces, bueno, hay veces que el marrano no tiene con qué pagar y uno lo hace y bueno, de eso que le dan 1000 bendiciones y de todo eso, bueno, eso, de alguna cosa, todo eso sirve, todo eso bueno y así, o con un costal de naranjas que me ha pasado, esa persona me pagó con 2 costales de naranja. Si no pedírselos y él llegó y yo no le dije que en la segunda cita él llegó y yo había hablado ya con el abogado y dijo como que no te y yo tranquilo, que eso no hay problema de nada. Y en la segunda cita me llegó con 2 costales de naranja y yo bueno, ¿qué es eso? Ahí está para tomar algo de naranja toda la semana. Sí, señor. No ibas a tener. Entonces, pues sí, digamos como consejos así, sí hay mucho trabajo, hay mucha la humanidad, la experiencia humana, la vida humana, la experiencia. Ustedes que también llevan tiempo experimentando esto que estamos viviendo todos, se pueden dar cuenta que la humanidad necesita ser escuchada. Entonces, Listo, Santiago, no, qué bueno haberte conocido, muchísimas gracias por el espacio, nos retroalimentamos demasiado, nos llenas de muchísima motivación, porque total. Efectivamente esto es acercado a una realidad que digamos no está alejada de lo que conocemos todos. Obviamente ya pues en el medio es que nos iremos enterando de cómo está funcionando todo este tema, pero sí, claramente la salud mental es ahorita yo creo que el foco principal para entendernos un poquito más como humanidad y pues afortunadamente la psicología tiene demasiadas ramas y abarca demasiados aspectos tan importantes para nosotros. Entonces no, qué admiración tan grande, de verdad, nos quitamos el sombrero porque sé que eres un psicólogo súper integral, estás manejándote por unas ramas bastante complejas pero que de verdad generan bastante impacto. Entonces no, muchas gracias por habernos regalado pues el espaciocito. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Que tengas una feliz noche, Chaito. Feliz noche, Santiago, hasta luego, que estés bien.